Pues bien, en relación con el tema que nos trae aquí, creo que ha despertado mucha más atención el fenómeno de las elecciones americanas, especialmente por el triunfo del candidato Donald Trump, porque, entre otras cosas, las encuestas quizá no avisoraban o no hacían predecir ese triunfo de Trump, sino más bien todo lo contrario. Yo he preparado una pequeña presentación, aunque luego he visto que de pequeña no tiene nada porque tiene 50 diapositivas, que no voy a proyectar, sino que sencillamente voy a comentar muy a vuela pluma, centrándome fundamentalmente en 4 o 5 grandes preguntas que hay que responder. Quiero aclarar que mi intervención es, como siempre, académica, no es política, en el sentido de que a mí me da igual Trump o Clinton. Quiero decir que aunque yo tuviera mi opinión, no la voy a expresar, como es obvio, porque nuestro papel es el de analista, no es el de políticos en favor de Trump, en favor de Clinton o en favor de opciones diferentes como la de Bernie Sanders, del Cruz o cualquier otro político, no, Marco Rubio, cualquier otro político que se presenta a las elecciones americanas. Yo creo que la labor del profesor es sencillamente analítica y, por tanto, para mí hay 2 preguntas. ¿Por qué? O sea, ¿quién es Trump realmente? Y no me refiero a lo anecdótico de la campaña, que es algo que el profesor Rocamora luego va a tratar un poco más a fondo, el tipo de campaña más agresiva, etcétera, sino que voy a plantear, en sentido quizá más ortodoxo y analítico, quién es Trump. Hay, en primer lugar, una pregunta que para mí es clásica, eso de quién es Trump, y luego explicaré por qué el triunfo de Trump no ha sido tan inesperado. Por lo menos no lo ha sido para mí, francamente, lo debo confesar. A pesar de que había muchas encuestas que decían que no, yo tenía el pálpito de que sí. Y voy a explicar por qué tenía esa sensación. En primer lugar, ¿quién es Trump? Casi todos los medios coinciden en hablar de Trump como un outsider. Bueno, esto es incorrecto. Trump no es un outsider. Fijaros que este planteamiento inicial es un poco chocante, ¿no? Porque todo el mundo coincide. ¿Cómo ha ganado un outsider una elección presidencial en Estados Unidos, que es un sistema bastante institucionalizado? Esto solo ocurre que una persona ajena al mundo político gane una elección presidencial en países latinoamericanos, en procesos de cierta desinstitucionalización del sistema de partidos o de crisis del sistema de partidos, que es cuando surgen outsiders tipo Fujimori o tipo, bueno, cualquier outsider. Luego pondré una lista para que veáis ejemplos en otros países muy concretos, ¿no? Pero la pregunta principal o inicial es esa: ¿por qué entiendo que Trump no es un outsider? Porque, siendo muy precisos, es como un politólogo debe de alguna manera analizar las cosas. ¿Un outsider qué es? Para mí un outsider tiene varios ejemplos, o tiene varias condiciones que deben cumplirse simultáneamente para poder estar en presencia de un outsider. ¿Cuándo hablo yo de outsider? Y si acaso, bueno, si queréis empiezo por orden. Yo había planteado que siempre el outsider se plantea o se propone como un político de ideas antisistema, antipartidista, demagogo, populista. Son características que se combinan, pero bueno, casi todas son descalificadoras hacia el outsider. Parece como que es un personaje negativo o un tipo de candidato especialmente negativo, a pesar de que sea muy exitoso. Es decir, aquellos que trabajan en campañas saben que ir de outsider a veces es el caballo realmente ganador, ¿no? Y podemos tener muchos ejemplos a lo largo de la historia. Porque Fujimori le gana a un candidato como Vargas Llosa en Perú en el 90, siendo Vargas Llosa un personaje muy conocido, muy reconocido, y Fujimori alguien no reconocido. Otros outsiders muy típicos en política: Chávez en Venezuela en el año 99, es alguien que viene de fuera del sistema de partidos y con una nueva formación política gana las elecciones. Pero fijaos que hay varios elementos que se combinan siempre en la política del supuesto outsider, que es: viene de fuera, no es alguien de los partidos tradicionales, sino que, a consecuencia de la crisis de los partidos tradicionales, crea su propia formación política y se postula como candidato antisistémico, antipartidista, cuyo discurso es: todos son unos demagogos, todos son unos corruptos, yo vengo a limpiar el país de demagogos, de corruptos. Bueno, pues Trump, ¿no? Y esperan casi todos estos outsiders que hemos visto, Fujimori y todos los que hay aquí, que hay unos cuantos, Humala en Perú, Lucio Gutiérrez o Correa en Ecuador, Cordón en Argentina. Es decir, gente que llega desde fuera y hacen también ese análisis también mucho de élites, ¿no? Élites
pueblo, ¿no? Somos el pueblo y queremos destruir a las élites, otros dirían a la casta, etc. Y ese es mucho el discurso de lo que se llama outsider. Pero cuando digo que Trump no es un outsider, es porque primero defino un outsider como lo siguiente. Digo, un outsider, para poderlo considerar como tal, es un candidato en unas elecciones generalmente presidenciales, pero pueden ser unas elecciones parlamentarias, que combina tres características. Uno, un discurso claramente antipartidista y antisistema. Anti lo que hay, todos son unos corruptos, todos han ido prácticamente a robar al país, son unos cleptómanos del Estado, por tanto, fuera la clase política corrupta, yo vengo a limpiar y a depurar el país. Es un poco, ¿no?, el discurso de Trump al final, ¿no? Hillary Clinton es la persona más corrupta que se ha presentado a la presidencia de Estados Unidos. Es una frase literal del último discurso de campaña de Trump, por ejemplo. Ese es el primer rasgo. El segundo rasgo de... pasa si quieres la diapositiva. El segundo rasgo de un outsider es que debe lanzarse con una formación nueva o disputar la presidencia o el cargo del Ejecutivo desde la perspectiva de un candidato independiente. Es un candidato independiente, no como un candidato del sistema de partidos, no como un candidato de los partidos tradicionales. Y aquí es donde ya falla el argumento de que Trump es un outsider. Trump no es un outsider porque no se lanza con una formación nueva, que puede ser Trump 2016 o el nombre que queráis de ese partido. No se lanza como candidato independiente, no. Él entra en un partido tradicional, el Partido Republicano, disputa las primarias del Partido Republicano y obtiene la postulación y la nominación del Partido Republicano. Por eso no es un outsider. Porque la tercera de las características, podemos decir que sí la cumple. La tercera característica de cualquier outsider es su inexperiencia en el gobierno, su inexperiencia en la política, su inexperiencia incluso como funcionario de la administración. Un outsider, por ejemplo, pues no es, como hemos dicho, alguien que ha tenido una carrera política, sino que viene desde fuera. Bueno, Trump es un millonario, ¿no? Por tanto, se dedica a sus negocios y no se dedicaba realmente a la política. Entonces, a la pregunta inicial que yo hacía, a mi aseveración o hipótesis inicial de Trump no es un outsider porque Trump no cumple la característica número 2. Y ahora, si queréis que sea mucho más preciso, paso a lo siguiente. Es decir, si yo defino este tipo de candidatos como Trump, y fijaos que estoy haciendo un análisis como muy de ciencia política pura en pena, ¿no? Eso hay que hacer este tipo de facultades. Trump, ¿en qué categoría estaría de estos cuatro? Porque fijaos que si yo combino, si omito y olvido el aspecto de discurso antipartidista, discurso antisistema, contra el orden establecido, contra las élites políticas, si omito esa primera característica y combino las siguientes características que he definido para un outsider, es decir, la característica 2, de que es un político que se lanza con una formación nueva, con un partido nuevo, que crea un partido nuevo para hacer la campaña y para apoyar su candidatura, y la característica número 3, que es no tiene experiencia previa en política, en el gobierno o en la función pública. Si combino esas dos últimas características, me sale exactamente. Entonces, un outsider es el que combina esas dos características. Un outsider es aquel que no forma parte de un partido tradicional, sino que crea un partido nuevo para lanzarse a la campaña, en primer lugar, y en segundo lugar es alguien que no tiene experiencia. Por tanto, ese es un outsider. Pero ese no es Trump. Ese era, por ejemplo, Ross Perot en Estados Unidos. Y ahora pondré más ejemplos. Ross Perot en las elecciones del año 92. Porque Perot sí era un millonario, al igual que Trump, pero se lanza con una formación propia. Se lanza como un tercer partido. No se presenta ninguna primaria ni de los demócratas ni de los republicanos, sino que él se lanza con su propio partido, tiene dinero, es un millonario. Tercera opción. Entonces, ¿qué es Trump? Si ya he dicho que no es un outsider y he explicado por qué, solo me quedan dos posibilidades. No puede ser un insider porque un insider es Obama, ¿no? Es decir, es un político que en realidad es el clásico político que en primer lugar ni concurre con una formación nueva, sino que va a un partido tradicional, es Hillary Clinton, por ejemplo, y además tiene experiencia y una larga carrera política, en el caso de Hillary Clinton. Es decir, Hillary Clinton estaría aquí estaría, por ejemplo, Ross Perot en Estados Unidos. Y ahora, ¿dónde estaría Trump? Trump, ¿qué es? ¿Un amateur o lo que llamamos ahí un disidente o un inconformista? Amateur. Porque viene de un partido ya establecido y a la vez no tiene experiencia política. Exacto. Entonces, estamos ya poniendo el foco sobre lo que es realmente Trump. Trump no es un outsider, es un amateur. Porque el disidente o inconformista es alguien que formaba parte de un partido tradicional,
y molesto por cualquier circunstancia o por el derrotero de ese partido, se ha salido de ese partido y ha fundado uno nuevo. Es algo diferente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, gracias. Aquí vemos ya ejemplos de los 4 tipos de candidatos en cualquier sistema. He puesto varios ejemplos para que queden muy claras las categorías, porque al fin y al cabo, aunque esto sea un acto de análisis, qué menos que empezar diciendo, pues aquí tenéis los posibles tipos de candidatos y esto es Trump. Por lo menos algo habremos aprendido en esta charla, ¿no? en esta mesa redonda. Porque es verdad que luego podemos hablar del tipo de campaña de Trump, de su discurso agresivo, pero lo hemos dado por supuesto. Hemos dado por supuesto como característica número 1 que cualquier candidato outsider o cualquiera de estos, un amateur o cualquier otro, sobre todo el amateur o el maverick, serían candidatos que de alguna manera tienen un discurso antipartidista. Estos 3 tienen un discurso antipartidista, antisistema en general. Estos no. Estos son los Obama, Clinton, etcétera, etcétera. ¿Iglesias no sería un outsider? ¿Quién? ¿Iglesia? ¿Pablo Iglesias? No, porque Iglesias formaba parte de Izquierda Unida antes de lanzarse a Podemos. Es decir, el origen del partido Podemos es que a Pablo Iglesias no le permitieron concurrir en las listas de Izquierda Unida en las elecciones europeas. Él era del partido, era una especie de Vallamazares, de hecho, igual que Monedero. Entonces se sale de esa formación política y la excusa es que no permiten a Pablo ir en las listas de Izquierda Unida para las elecciones europeas. Él hace su propio partido, con gran éxito, por cierto, porque consigue más escaños que la propia Izquierda Unida de la que él procede. Igual ocurre con Rivera. Rivera, Ciudadanos, es su formación, pero es que Rivera era militante del Partido Popular antes. Por tanto, no son políticos outsiders. ¿Un político outsider quién es? Pues, por ejemplo, Jesús Gil en España, digo, o Ruiz Mateos, o Mario Conde, es decir, políticos que no han militado en ningún partido, pero han creado una formación, luego con resultados desiguales. En el caso de Jesús Gil, resultados positivos, porque como saben, saqueó Marbella, con lo cual, positivos para él, quiero decir. De modo que, fíjense que en esas 4 categorías decimos Trump es un amateur. Y no solo eso, sino que además podemos decir que ya tiene precedentes. ¿Es tan raro que un tipo como Trump gane las elecciones presidenciales? No. Eisenhower era también un amateur cuando ganó las elecciones presidenciales. Eisenhower era un militar, por tanto, ajeno a la vida política, que se metió en el Partido Republicano, o el Partido Republicano le ofreció esa posibilidad, y él se presentó y ganó la presidencia. Curiosamente, hay un elemento que le falla a Eisenhower, y es que no era un político con un discurso antisistema. Con lo cual, de alguna manera podemos decir que estas categorías se pueden combinar con discurso antisistema, que es otra característica, o no. Pero de alguna manera, o en conclusión, podemos decir que los políticos pueden clasificarse en cualquiera de esas posiciones en función de si pertenecen a un partido con anterioridad o no, de su tipo de discurso y de si tienen experiencia política o no. Pero por tanto, yo creo que queda claro que Trump no era un outsider, sino que era un amateur dentro de un partido político ya establecido. En España lo más parecido era, por ejemplo, Baltasar Garzón, cuando fue fichado por el Partido Socialista, que era un juez que de repente entra a un partido tradicional para apoyar ese partido. O por ejemplo Manuel Pizarro, que como sabéis estaba en Endesa, era un empresario o era un directivo de una eléctrica y apoya al Partido Popular. De hecho era el supuesto ministro de Economía de Rajoy. Finalmente no lo fue, pero en el debate que se produjo en las elecciones del año 2008, precisamente era el candidato que se enfrentó contra el presumible ministro de Economía de Zapatero, que era Pedro Sola. Por tanto, esa es la primera cuestión que quería dejar zanjada. Que Trump no es un outsider, y creo que con estos ejemplos queda suficientemente claro que es un elemento importante. Segunda pregunta, y ahora es, ¿por qué Trump gana? Es decir, si ya he contestado parcialmente a esa pregunta de ¿qué es Trump? Pues Trump es un amateur. Y fíjense que esa respuesta ya inicial anticipa un poco su victoria. ¿Trump hubiera ganado como outsider? Mi respuesta es no. Trump ha ganado como amateur porque ha tenido la plataforma del Partido Republicano. El Partido Republicano, no olviden una cosa, cuando, no sé si han leído, supongo que no, las memorias de David Axelrod, que era el estratega jefe de Obama en 2008 y en 2012, es decir, la cabeza pensante de la campaña de Obama era Axelrod. Hace poco tiempo publicó sus memorias en Estados Unidos y hay un pequeño briefing, un pequeño papel que él hace para Obama y le dice a Obama,
Si quieres ganar la elección presidencial, piensa lo siguiente. La elección presidencial siempre se define por contraposición al presidente saliente. Hay una figura muy importante, que no está, pero está. Y eso lo dice literalmente en su memoria, en su memo o en su briefing Obama. La clave siempre es diferenciarte del presidente saliente para ganar. Cuanto más te diferencies, más posibilidades tienes de ganar. ¿Qué es lo que hizo Obama? Distanciarse lo más posible de Bush hijo, que era el presidente saliente en ese momento. De modo que en toda elección presidencial siempre hay un fantasma. Ese fantasma, llámenle Boss si quieren o como quieran, ese fantasma es el presidente saliente, porque la campaña debe girar alrededor de todo lo opuesto a ese presidente saliente. Obama tenía las características opuestas a Bush, por eso la gente se enganchó a la campaña de Obama. Y ahora la gente buscaba quizá lo opuesto de Obama, por eso lo opuesto de Obama era claramente Trump. Ahí tienen también otra pista de por qué Trump ha resultado finalmente el candidato ganador. La segunda pregunta que hago ¿es Trump un efecto de las primarias? Pues en parte sí. ¿Por qué? Para ganar la nominación de un partido, desde la época de Nixon, siempre se ha dicho: si tú quieres ganar la elección presidencial, si quieres ser nominado por el Partido Demócrata, da un paso a la izquierda. Discurso agresivo. ¿Por qué? Porque tienes que tener el apoyo de los militantes y de las bases. Y esa gente quiere escuchar un discurso de izquierda. ¿Por qué Bernie Sanders ha tenido tanta cancha en las elecciones primarias del Partido Demócrata? Porque Bernie Sanders era de izquierda. Y ahí tiene mucha más cancha. Hay gente que ha dicho, creo que Pablo Iglesias, por ejemplo, decía que el único que podía haber parado a Trump era Sanders. Falso. Sanders hubiera sido vapuleado por Trump, porque Sanders estaba demasiado a la izquierda. La clave, como ya decía Nixon, yo creo que con mucho acierto, es: en una primaria tienes que ser muy de tu bando, de manera que si eres demócrata, da un paso a la izquierda, discurso izquierdista. Lo que hizo Obama en el año 2008. Hillary no lo hizo. Se quedó en el centro diciendo: bueno, yo voy a ganar, no me muevo para que luego pueda ganar en el centro, que es donde se ganan las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La elección final se gana en el centro. Pero ¿qué ocurre? Que la nominación la ganas dando un paso a la izquierda si eres demócrata, o a la derecha si eres republicano. ¿Qué hizo Trump? Dar un paso, no, 2 pasos a su derecha. Muy inteligente. Porque si veis, por ejemplo, la lista de candidatos, fijaos cuántos candidatos a las primarias de Estados Unidos. Siempre, cuando hay un presidente saliente del Partido Republicano, hay muchos candidatos a las primarias demócratas, y viceversa. Aquí hay un presidente saliente demócrata, hay muchos candidatos en la fila republicana. ¿Cómo te diferencias de este guirigay? Sencillamente dando no un paso a la derecha, sino 2 pasos a la derecha. Sobre todo pensando que las bases del Partido Republicano se habían radicalizado mucho en los últimos 10 años, ¿no? A partir de toda la experiencia del Tea Party, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo te diferencias de todos esos candidatos? Siendo mucho más conservador, mucho más agresivo, mucho más republicano, si queréis, que el resto. Es lo que hace muy bien Trump, por eso gana la nominación republicana, porque para ganar la nominación republicana tienes que dar un paso, y cuando hay tanta gente, 2 pasos a la derecha, para diferenciarte. Esto es posicionamiento. En una campaña nosotros hablamos de posicionamiento, ¿no? Como en el mercado también. ¿Cómo posicionas tu marca? ¿Cómo posicionas la marca Trump en todo ese mundo de marcas? Esto es branding político en campaña. Supongo que un concepto que los que estudiáis comunicación política con el profesor Crespo exploraréis. Pues el branding político, ¿cómo creas la marca Trump? La creas dando 2 pasos a tu derecha. Incluso la marca Sanders era interesante, porque Sanders también vio ese movimiento, vio cómo Obama consiguió la nominación demócrata en el año 2008, que es giro a la izquierda, consigo sus votos. Ese es el primer movimiento. Giro a la izquierda en mi discurso si soy demócrata, giro a la derecha si soy republicano. Y luego, en la elección final, paso al centro. Ese es el movimiento que hay que hacer para ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y diferencias entre primarias y entre la elección final, porque hay que hacer campañas diferentes en 2 campañas, incluso discursos diferentes. Claro, no pueden ser tan diferentes que luego no puedas dar ese pequeño pasito al centro. Pero bueno, ese es el punto concreto de ese análisis. Hay una tercera pregunta, podemos analizar aspectos concretos. Por ejemplo, ¿para qué sirve un vicepresidente? Los vicepresidentes equilibran la candidatura. ¿Por qué buscó Trump a un candidato? No sé si puedes pasar a la diapositiva de vicepresidentes. ¿Por qué Trump busca un candidato a la vicepresidencia que equilibre su discurso? Él busca a un republicano
conservador, pero que le conecte con los dirigentes republicanos con los que estaba un poco desconectado y, entre comillas, peleado por su discurso tan agresivo, ¿no? Como sabéis. Él busca un vicepresidente conservador, por lo cual ese vicepresidente le conecta o le reconecta con el partido, con lo cual el partido al final no le ha abandonado, como muchos especulaban. Le han abandonado dirigentes individuales, pero este vicepresidente en parte y otros operadores que han trabajado en la sombra, especialmente Giuliani, el antiguo alcalde de Nueva York, le han reconectado con el partido republicano, y eso ha sido decisivo para que él ganara. Él, sin el apoyo del partido republicano, hubiera sido un tercer candidato como Perot, como mucho en esta elección. Hillary Clinton hizo algo parecido, pero se arriesgó muy poco con su vicepresidente. Escogió a un candidato que había sido gobernador en Virginia. ¿Y qué conseguía? ¿O qué pretendía? Sencillamente el voto de Virginia, que era un estado péndulo de los que al final decidieron la elección. Pero claro, efectivamente ganó en Virginia, pero Hillary no ganó en el resto de estados clave donde se estaba disputando la presidencia. La tercera pregunta sería, ¿qué clase o qué demonios de tipo de elección son estas, ¿no? Son unas elecciones que yo llamo como de federalismo electoral, porque en realidad no hay una elección, hay 51 elecciones, porque tienes que ganar en 51 estados, ¿no? Y conseguir, aunque sea por un voto, la victoria en ese estado. A efectos aquellos que no conozcan bien el sistema americano, sé que hay muchos que no lo conocen bien, porque estarán en primero, etcétera. Es como si aquí dividiéramos el país en comunidades autónomas y quien ganara Murcia se llevara los 10 diputados de Murcia, quien ganara Andalucía se llevara pues los 20 o 30 o 40 delegados que da Andalucía. Ese sería el ejemplo para que entendáis bien la mecánica del colegio electoral, aunque ahora después el profesor García Costa, profesor de Derecho Constitucional, explicará un poco mejor esa mecánica. Entonces aquí la clave es en hacer campaña en todos los estados y especialmente en aquellos que son estados péndulo o estados en disputa, porque hay estados que son azules y hay estados que son rojos. Aquí hay una inversión en Estados Unidos de lo clásico del azul y del rojo, ¿no? Yo que soy un amante del análisis de la simbología de los colores en política. Los colores en política, el rojo siempre ha simbolizado a los partidos progresistas y reformistas, los socialistas, y el color azul a los partidos conservadores. En Estados Unidos es al revés, pero no es que tenga esta distinción una larga data, sino que ha sido una mera cuestión de los últimos 10 o 15 años para poder visualizar mejor los mapas electorales, etc. O sea que no tiene mucho que ver el color azul o rojo con ninguna identificación, pero sí les quiero decir que los colores están invertidos respecto a cómo nosotros los entendemos aquí. Allí el centro izquierda, o los más liberales, que son los demócratas, son los rojos, o los estados azules, y los republicanos, que son los más conservadores, en teoría, son los estados rojos. O sea, justamente al contrario de lo que aquí en España entendemos la simbología de los colores. Lo digo para que cuando vean los mapas no se confundan, porque muchos de primero dirán, pero ¿cómo es esto, no? Los rojos son los conservadores, Trump está en los estados rojos, sí. Esos son, los estados rojos son los republicanos, los estados azules son los demócratas. Si pasamos, por ejemplo, solo quería hacer un comentario sobre la diapositiva, ya mejor la busco yo, es esta, ¿no? Aquí tenéis cómo funciona el colegio electoral. Tenéis 38 votos en Texas. Ahora el profesor García Costa explicará de dónde salen, pero básicamente son los 2 senadores más los 36 congresistas que tiene ese estado. Es decir, esta cifra de delegados para elegir al presidente no es más que la suma de diputados y de senadores que tiene ese estado. De modo que, fíjense, California tiene 55 es porque tiene 2 senadores, como todos los estados, y 53 congresistas. Entonces, la clave está, como veis, en ganar el estado. Si ganas el estado, te lo llevas todo. Esto es el clásico principio del ganador se lo lleva todo, ¿no? De winner takes it all, que es el clásico principio de la democracia mayoritaria americana. Tú ganas Florida, te llevas los 29 de Florida. Ganas Texas, te llevas los 38 de Texas. Este era un mapa antes de las elecciones. Con este mapa, según las predicciones, Hillary Clinton se iba a imponer por un estrecho margen. Sin embargo, lo que ocurrió, como sabéis, no es eso, sino que realmente el resultado final fue muy diferente. Pero fijaos qué división. Las costas son demócratas, el centro más rural, más rural, ¿no? Más rústico, el interior es republicano. Es decir, las grandes ciudades de las costas más dinámicas siempre son las más progresistas, las más reformistas. El centro es quizá pues, el medio oeste americano, el sur, etcétera. Todo es una parte de la América más conservadora, más rural, ¿no? Que es un poco el voto que tiene
En este sentido, lo que quería deciros es que en unas elecciones presidenciales la clave en la estrategia de campaña es esto precisamente. Fijaos, esto que parece una serpiente, esta serpiente es la clave. Aquí tenéis todos los estados según las encuestas. Estos son los estados seguros para Hillary Clinton, en azul. Era pues lógicamente California, Nueva York, Washington. Aquí no sabéis por cuánto le ha ganado Hillary Clinton en Washington a Trump. 90. Más del 90% del voto. Es decir, aquí ha arrasado Hillary Clinton. Claro, en Washington la gente tiene a lo mejor un sueldo de, no sé, de $100.000 anuales o más, ¿no? Mientras que en otras regiones del centro, pobre, pues, baja mucho la renta per cápita de los americanos. Bueno, estos azules son los estados seguros de Clinton. ¿Dónde tiene que hacer campaña un candidato para ganar la elección presidencial? En estos que son dudosos. Los azul más diluido o más claro son los estados dudosos donde tienen que hacer campaña. Los estados rojos, muy rojos, son los estados seguros para los republicanos. Por eso Trump ha hecho campaña en estos estados. Porque aquí estaba la presidencia. Y fijaos, aquí ha estado la derrota de Hillary Clinton. Porque Hillary Clinton se suponía que iba a ganar Michigan, Wisconsin, Colorado o Pensilvania y ha perdido prácticamente 3 de esos 4. Eso ha sido definitivo. Y Trump, que podía tener dudas de si ganar, por ejemplo, en Carolina del Norte, en Florida o en Ohio o en Arizona, ha ganado los 4 estados. Es decir, que los estados péndulo, los estados en disputa realmente, los que han decidido la campaña electoral, donde se han concentrado los esfuerzos de los últimos días de campaña, ahí Trump ha ganado. Y ahí ha ganado la elección presidencial, en esos estados en disputa. Es decir, que la elección era una elección en todo Estados Unidos. No, era una elección en esos estados que son los estados clave de la propia elección. Aquí tenéis el resultado final. Luego, si queréis, en la web del grado, dado que tengo acceso como coordinador, puedo subir la presentación para aquellos que tengan más interés en explorar pues, los datos, los resultados finales, etc. Cuarta pregunta y penúltima, ya voy terminando. ¿Por qué gana Trump a pesar de que los sondeos dicen lo contrario? Bueno, aquí hay 2 preguntas. ¿Por qué todos los sondeos coinciden en que Clinton va a ganar? Porque hay otra tabla que podéis ver cuando suba la presentación. Fijaos, por ejemplo, esta es una página que para mí es de las mejores en la predicción electoral, ¿no? Amplia Politics, o esta que es 538, la página de Nate Silver, que es quizá el más importante de los más jóvenes expertos en datos, que prácticamente predecía con un índice de posibilidad del 70% que ganaba Clinton. Eso quiere decir que tenía posibilidades Trump, el 30%, pero la favorita, esto es como cuando haces apuestas, ¿no? Una apuesta, lo que si cruzas todas las encuestas, eso es lo que te daba apenas 24 horas antes de la elección presidencial. La favorita era Hillary Clinton, sin duda, pero Trump tenía un 30% de posibilidades, que fueron las que le dieron finalmente, como digo, la victoria en ese aspecto. ¿Y por qué planteo esta cuestión de las encuestas? Porque las encuestas, cuando todas coinciden en que va a ganar un candidato, son desmovilizadoras para los apoyos de ese candidato. Entonces yo creo que las encuestas han jugado en contra de Hillary Clinton, diciendo casi todas que iba a ganar Hillary Clinton, porque eso ha desmovilizado a una parte quizá muy pequeña, pero es que tengan en cuenta que la diferencia ha sido 500.000 votos de muchos millones de votantes. Por tanto, esa es una explicación que hay que tener siempre muy presente. En mi opinión, todas las encuestas favorables a Clinton han desmovilizado a un pequeño porcentaje de su electorado que ha sido decisivo. Imagino que también en los estados clave el empuje de Trump en la campaña final se habrá dejado notar, pero que coincidan todas las encuestas es peligroso. Por eso hay que movilizar a tu electorado y decir, cuidado, aunque coincidan, hay que estar alerta porque el enemigo está ahí, puede ganar, quizás es que Hillary Clinton y sus seguidores no han sabido, sus simpatizantes o sus partidarios no han sabido trasladar ese mensaje a ciertos sectores muy amplios de la población que igual hubieran deseado que ganara, pero no han acudido a votar creyendo que iba a ganar porque Trump pues, era un demagogo, un populista, no iba a ganar. Pues, finalmente, no votar tiene ese precio, perder la elección presidencial. Y por último, la última reflexión o pregunta que quería hacer es, que es otro de los factores que explica por qué gana Trump, es que hay elecciones simultáneas en Estados Unidos. Hay unas elecciones, bueno, hay ciclos electorales en Estados Unidos, que quiere decir que hay elecciones presidenciales que coinciden con elecciones al Senado, con elecciones a la Cámara de Representantes, luego hay elecciones intermedias, y hay un efecto de arrastre del voto de la elección presidencial al Senado, pero el efecto o la interacción es mutua, es decir, es como una interacción de doble sentido. Quiero decir que si no hubiera habido elecciones
a las cámaras, hubiera perdido Trump. Y además lo afirmo con seguridad. Porque, en parte, el apoyo final de Trump ha venido porque muchos congresistas y muchos senadores republicanos querían recuperar y ganar su escaño para no perder los republicanos la mayoría que tenían en el Senado. Por tanto, para no dividir el voto, la gente ha tenido que votar a Trump y a esos republicanos, ¿no? Con lo cual, al final, esos candidatos republicanos han tenido que hacer campaña por Trump, aunque estuvieran distantes de Trump, ¿no? De modo que si solo hubiera habido elecciones presidenciales sin simultáneamente elecciones a las cámaras, al Senado y a la Cámara de Representantes, solo Trump, ante el peligro, mi impresión es que Trump hubiera perdido. De modo que estos factores sumados son los que explican por qué Trump ha ganado un poco las elecciones. Por supuesto, termino con una reflexión final. Se dice, los populistas, el populismo está de moda, es una gran ola, pero yo voy a dejar sencillamente una pregunta. Muy bien, es una gran ola, pero la pregunta interesante no es por qué el populismo está de moda. En España, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, etcétera, etcétera. No es porque está de moda, sino preguntarse por qué. En España, por ejemplo, el populismo tiene un sesgo más de izquierdas, en Estados Unidos tiene un sesgo más de derechas, en Francia es también más de derechas o más conservador. Esa es la pregunta importante, es decir, ¿por qué los populistas en Francia no son de izquierdas? Es decir, ¿por qué no surge un Podemos o un Syriza en Francia? Porque es Le Pen la que galvaniza, la que atrae ese descontento popular. Es una pregunta interesante, yo la dejo abierta para que penséis hipótesis de trabajo, para que penséis por qué el populismo es de un signo o de un cariz en unos países y de otro cariz o de otro signo en otros países. Bueno, ya termino porque me he extendido demasiado.